contamos historias que nos hablan de nosotros mismos. El juego de la radio nos marca el camino. Cruzapalabras, radio con significado, voces de ayer y palabras de hoy. Cruzapalabras, en La Voz Amiga 106.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos a este nuevo Cruzapalabras, a este nuevo espacio que ha comenzado, que comienza desde este mismo instante. Ya son las 23, ya comenzó la última hora del día y nos proponemos compartirla juntos para poder jugar con las palabras en la radio, para poder ver qué tienen las palabras para decirnos y para poder pensar juntos, principalmente en esta noche, en La Voz Amiga, en la 106.9. Esa es la radio que nos permite cada viernes a las 23 horas poder expresarnos y poder estar en el aire. Le damos muchas gracias a la emisora que nos permite comunicarnos y contactarnos con vos por este medio, por la 106.9 o por lavozamiga.com.ar. Sean todos muy bienvenidos a este programa. Mi nombre es Martín Enrico, muy contento de poder compartir con vos estos próximos 60 minutos que nos aguardan. Sofi Ríos está en el control de la radio, ella opera, ella pone en el aire todos los sonidos que se emiten a través de La Voz Amiga. Le damos muchas gracias también y te damos gracias a vos por haberte acercado a la radio y por haber preparado tu corazón, preparado la mente, preparado el ánimo para poder compartir algunas palabras en esta noche. Sin demasiadas introducciones vamos a dar comienzo a lo que tenemos para vos en este punto del viernes, en esta hora que nos va a dejar algo al finalizar el día y queremos que sea algo bueno, algo grato, algo que te haga pensar, que te bendiga. Gran palabra es la palabra bendición, que a veces la usamos demasiado y no le damos el peso necesario. Dar algo que bendiga a alguien es algo muy importante. Pedir que Dios bendiga a alguien es algo de lo más importante que podemos pedir y vale la pena pensar en eso y vale la pena darle el peso que la palabra tiene. Como hacemos en esta noche con las palabras, tratamos de darle el peso que las palabras tienen y esa es la intención del programa. Que pensemos juntos acerca de lo que otros han dicho, de lo que otros dicen, acerca de lo que la palabra principalmente de Dios dice y es lo que nos va dejando grandes conclusiones a lo largo de la noche. Vamos a compartir una entrevista con vos, te invito a que te quedes, a que te relajes lo más que puedas y que escuches, que coincidas, que no coincidas, que pienses, que debatas, que abras el entendimiento y por qué no el corazón también. Y al final de la noche vamos a encontrarnos con algunas ideas y palabras que nos van a hacer muy bien, creo yo, sin lugar a dudas. Sos muy bienvenido, podés conectarte con nosotros a lo largo del programa y a lo largo de toda la semana también vía Facebook. Buscanos como Cruzapalabras, allí estamos en la fanpage del programa, o si no, podés encontrarnos como La Voz Amiga, que ese es el Facebook oficial de la radio, y ahí podés interactuar junto con nosotros y dejarnos tus mensajes. Qué lindo que es pensar en las palabras y qué lindo que es pensar en la palabra de Dios, que es la palabra por excelencia, y cómo nos va moldeando la vida y cómo nos va cambiando la historia, y cómo va dando lugar al desarrollo de esto que conocemos como iglesia y que está tan extendida a lo largo de todo el globo, a lo largo de todo el mundo y que tantos matices tiene, ¿no?, para poder pensarla juntos. Vamos a compartir una entrevista internacional otra vez. Hace una semana compartimos una entrevista con Santiago Benavides desde Colombia, cantante y compositor en directo desde Medellín. Hoy vamos a hablar con alguien que está en Saltillo, México. Desde México a Mar del Plata vamos a establecer esta comunicación vía Skype, vía internet y vamos a pensar juntos. César Soto es el nombre de nuestro entrevistado, él es pastor, es teólogo, es escritor y quiero que te quedes con nosotros para que puedas escucharlo y poder pensar junto con él algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista. La invitación está hecha para que te quedes con nosotros, para que te prepares un buen café, un mate, un té, lo que quieras, y que compartas junto con nosotros este juego de la radio que denominamos Cruzapalabras. Muy bienvenidos a todos. Cruzapalabras. Alguien habló en el pasado. Otros oímos el eco de sus historias.
Cruzapalabras, jugando en la radio, escribiendo sonidos. Tenemos el gusto en esta noche, en este viernes de Cruzapalabras, de poder tener una entrevista otra vez desde el exterior, desde el extranjero, y los beneficios de la tecnología nos permiten acercarnos hacia el otro punto del hemisferio y poder hablar con alguien que está en México en este mismo instante, y nosotros desde acá, desde Mar del Plata, lo podemos saludar. Te cuento, César Soto es licenciado y máster en teología. Es director del Instituto Bíblico Nueva Creación en Saltillo, en México, así como director académico de Prisma Teológico. Tiene 2 libros, Cristianismo 2.0 y Metáforas. Es pastor y entre otras cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Y quiero que le prestes atención y que conozcamos juntos a César y reflexionemos cómo es la meta del programa, pensar juntos sobre algunas cuestiones. Te saludo, César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy súper bien. Tienes razón, este asunto de las redes sociales y de la tecnología nos acercan y es emocionante el grado de cercanía que uno puede alcanzar a través de este medio. Así que estoy súper contento de que, a pesar de que estamos tan lejos, podamos estar al mismo tiempo tan cerca. Estamos lejos, vos en México, ¿verdad? En este momento en Saltillo estás. Exactamente, estamos en el norte de México, prácticamente frontera con los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Saltillo, está en el estado de Coahuila. Uh-huh. Pero el que te escucha acá en Mar del Plata, y yo que te escucho, noto un acento que no es mexicano. Contanos de dónde sos y qué haces en México, porque tu acento mexicano no es, te siento un poquitito más cerca, un poquitito más trasandino. A ver, contame. Exactamente, mira, de hecho... yo te voy a contar un poquito. Yo soy argentino de closet. Ajá, mira qué interesante. Me explico. Yo nací en Argentina, mis padres son chilenos, toda mi familia es chilena, y muy chiquitito nos fuimos a Chile. Entonces, durante mi crecimiento pasé por etapas, varios años en total. En total, si sumo todos los años, vendrán a ser unos 7 años que terminé viviendo en Argentina. No, más incluso, como 10 años sumando todas las etapas. Entonces me siento primariamente chileno, pero también me siento argentino porque cuando ya era más grande tuve oportunidad de vivir en Argentina y me reconecté con la cultura del lugar que me vio nacer. Entonces esa es la situación conmigo. Yo soy chileno, pero nací en Argentina. Uh-huh. ¿Y ahora estás en México? Y ahora estamos acá en México uh-huh. desde hace 5 años. Y mira lo curioso, ¿eh? Nosotros hace varios años atrás tuvimos una iniciativa con un amigo que se llama Ulises Oyarzún y abrimos un espacio en internet que se llamó Camino de Oz. Y en Camino de Oz... mucha gente se reunió ahí a conversar sobre teología y sobre hacer iglesia en este tiempo. Lo que ocurrió es que la interacción fue muy buena y la convocatoria fue muy buena. Hubo gente de distintas latitudes, de altísima preparación, que empezó a juntarse en Camino de Oz y eso se transformó en un espacio bastante vivo. Por circunstancias que son netamente de la dinámica de las redes sociales, ese espacio quedó ahí un tanto huérfano después de unos años, pero tuvo momentos muy buenos. Y en esos momentos muy buenos conocimos personas que nos empezaron a invitar a distintos lugares. Entre esas invitaciones ocurrió la invitación para que yo viniera a México y estuviéramos conociendo a algunas iglesias. Presenté el primer libro y por ese contacto a través de las redes sociales surge la primera invitación que tuve acá en México para pastorear. Fue gente que me conoció por redes sociales. Esa es una cosa bien extraña. Uh-huh.
y claramente peligrosa, ¿no? Porque a veces uno en redes sociales puede inventarse un personaje, pero en este caso, bueno, no fue así. Fue una buena relación. Estuve pastoreando en el estado de Morelos durante 4 años, un poquito más, y luego recibo la invitación para poder dirigir un instituto bíblico acá en el norte del país, y entonces nos vinimos para acá. Pero es así, yo he conocido mucha gente y me he relacionado con niveles de confianza muy altos, con gente con la que solamente nos hemos conocido a través de las redes, y se ha concretado, o sea, esa relación se ha concretado en acciones muy específicas, ¿eh? No solamente así todo virtual, sino bastante aterrizado. Así que así llegamos acá a México. El otro día me enteré que estuviste predicando en Vástago, Sí. o dando una charla. Vástago es, digamos, la iglesia para los que nos escuchan, de Jesús Adrián Romero, por decirlo así, para orientarnos. Y te has ganado un espacio de respeto allí en el país, en México. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo te afronta esta realidad? Mira, lo interesante es, y esa es una cuestión muy curiosa, cuando yo llego a México, al poco tiempo, algunos amigos, debo decir que acá en México he tenido algunos amigos muy generosos. ¿Generosos en qué sentido? Generosos en abrir sus redes de contactos para poder conectar a personas. Y creo que ese es un bien muy valioso en este tiempo de redes sociales, en este tiempo de conectividad. El ser generosos con las puertas que se han abierto para otros. Y eso me ocurrió a mí. Llegué acá a México y yo tenía un amigo también virtual durante algunos años que se llama Paco Palafox. Sí. Y Paco Palafox también fue bien conocido en Sudamérica porque él hacía caricaturas y él, la verdad, que es muy gracioso cuando se trata de exponer para jóvenes y eso. Y cuando yo vine en mi primera visita a México, nos encontramos, nos conocimos en persona, conversamos un montón y él me empezó a conectar con mucha gente. Entonces, llego acá a México y a pesar de que estaba muy enfocado en la iglesia local, tuve oportunidad de ir a predicar a varias convenciones nacionales de especialidades juveniles. En una de esas convenciones de especialidades juveniles conozco a Gustavo Falcón. Y Gustavo Falcón es otro de los pastores que está ahí en Vástago. Lo conocí gracias a Ulises Oyarzún, lo conocí a través de él. Y en el tiempo se fueron dando algunas invitaciones por aquí y por allá. Yo seguí escribiendo a través de redes, y llega un momento en que le mando un saludo. Mandé un saludo a varias personas por el Día del Músico. Eso fue hace algunos años atrás. Y en ese momento varios me contestaron, y a una de las personas que yo le había mandado un saludo por el Día del Músico precisamente fue a Jesús Adrián, porque en un momento yo me emocioné mucho, así como casi groupie, pero nunca tanto, cuando me doy cuenta que me está siguiendo en mi cuenta de Twitter. Claro, es todo un orgullo. Es como que, o sea, es porque no conoces a la gente, en realidad es una tontería. Claro. A uno no le debiera pasar eso, pero te lo estoy confesando así como... Y yo dije, ok, genial. Y cruzamos un par de palabras y me dice, oye, qué bueno que estás escribiendo, etcétera, etcétera. Y ya ahí quedó. La verdad que yo no presioné más allá. Pero terminamos intercambiando conexiones ahí por Facebook y otras redes para estar más en contacto. Perfecto. Entonces yo, a una de tantas personas que le mando ese saludo, es a Jesús Adrián, y me contesta, y comenzamos a hablar. Y comenzamos a hablar y a compartir proyectos de él, yo algunos proyectos, y se genera una conexión bien interesante en ese momento. Una conexión que terminó resultando en que me invitó a Monterrey, estuvimos 3 días acá, conversando con, bueno, no solamente yo, estaba Ulises, estaba Gustavo, estaba Adrián Romero, que es el hijo, y estuvimos 3 días en un rancho conversando acerca de lo que hoy es K-Time Human, que es la editorial
que lanzó Jesús Adrián. Y hablando de proyectos editoriales y del siguiente libro, etcétera, etcétera. Y ahí se generó una dinámica muy bonita, muy bonita. Es una persona muy sencilla y muy cercana. Y entonces fue esa la forma en que comenzamos a tener cierto contacto. Ahora, como en todo orden de cosas, hay contactos que te hacen, entre comillas, quedar bien con cierto segmento de la iglesia, contactos que te hacen ser objeto de críticas. Entonces, uno siempre transita en esa cornisa un tanto delgada, de que a veces la gente espera algo de ti y se siente decepcionada cuando no obtiene eso exactamente. Entonces, cuando nos empezamos a contactar y a trabajar juntos, hubo mucha gente que la verdad que tiró mucha mala onda, pero precisamente por ese asunto de que a veces la gente no escarba un poquito más hondo en lo que las personas están haciendo. Y a veces uno tiene que tomar una decisión, y mi decisión fue que frente a cualquier tipo de ataque, y esa decisión la hemos tomado varios, no íbamos a estar perdiendo más el tiempo tratando de defender cosas que no debiéramos andar defendiendo. Yo sí defiendo a mis amigos, pero si alguien quiere decir algo de mí porque yo estoy con alguien, es libre de poder decirlo, y con tal de que yo sepa cómo son las cosas y la gente cercana a mí sepa cómo son las cosas. Pero así fue como se dio, y acá en México entonces se han abierto varias puertas para poder compartir con distintas iglesias, denominaciones. Interesantemente, se han abierto de una forma más generosa de lo que se abrieron para mí en Chile. No estoy renegando contra Chile, sino que es algo que al menos a mí me resulta curioso, de que aquí se hayan abierto puertas que en Chile costaron tanto para que se abrieran. Fue un poquito más sencillo. Bueno, uno puede explicarlo de distintas maneras, pero es más o menos así como se fueron dando las cosas. Estabas hablando de esos contactos que se van surgiendo y se van poniendo en el camino, y pienso que hay, observando desde la distancia, una cierta de movida o corriente, específicamente en Latinoamérica, que tiene una forma determinada de ser y de hacer iglesia, y quiero que me cuentes un poquitito acerca de esos puntos en común que tienen entre ustedes y cómo ven la realidad de la iglesia en Latinoamérica hoy, y qué piensan y cuáles son las metas y las ideas por donde pasan este tipo de movimientos. Está compleja la pregunta porque a diferencia de otros movimientos que tienen metas muy claras y todo está muy estructurado, creo que muchos pertenecemos a un tipo de movimiento bastante más orgánico. O sea, no nos sentamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo es que vamos a impulsar cierto tipo de teología o cómo vamos a potenciar a uno u otro personaje. Cuestión que sí se ve en movimientos que son un poco más conservadores. Hay mucho de sentarse a planear. Este tipo de movimientos del cual pertenecemos varios es muy orgánico. De hecho, si alguien tuviera que ponerle nombre, no sabríamos qué nombre ponerle. Algunos han pensado de que se trata de movimientos emergentes, haciendo eco del fenómeno que ocurrió hace unos 15 años atrás en los Estados Unidos y que continúa hasta hoy. Pero lo emergente también es muy diverso, entonces es difícil de enmarcar. Sí hay algunas cosas que son comunes. Algunas de ellas pueden ser que no tenemos miedo a plantearnos preguntas que otros han evadido durante mucho tiempo. Que no hay miedo a cuestionar lo que se considera ya sabido y ya establecido. Que hay un fuerte compromiso con lo académico para poder escarbar en los contextos culturales, en los idiomas. Hay un montón de gente que se está preparando muy bien en esta área, estudiando seriamente para poder repensar la teología, repensar la doctrina, repensar la iglesia en función de la sociedad en la que estamos viviendo.
con todos los riesgos que eso conlleva, con toda la crítica que eso puede conllevar, porque cada vez que sale algo distinto o una propuesta diferente, la gente tiende a condenar, y cuando ve que es algo que no logran ni siquiera entender muy bien, no solamente lo condena, sino que lo sataniza. Ese tipo de cierre de puertas hace que el diálogo sea casi imposible. O sea, la gente a veces se acerca a uno a preguntar cosas, pero como pidiendo explicaciones o como de forma muy inquisidora. Entonces ahí no se puede conversar. Y este tipo... Sí, es porque muchas veces, yo te digo, a muchos de nosotros han habido medios que nos han querido entrevistar o que han querido saber alguna opinión, pero en realidad lo han hecho con la intención de tomar elementos de esa conversación y usarlos en contra. Entonces te das cuenta de que al final termina siendo como una cuestión media, como muy desleal. Tendenciosa. Claro, y cuando la intención de diálogo desaparece, entonces no puede haber diálogo, porque no está la intención de dialogar. Creo que muchos podemos estar en desacuerdo con el otro, teniendo abierta la posibilidad del diálogo. Eso es súper importante. Si la posibilidad de dialogar está abierta, entonces podemos avanzar, por lo menos avanzar en la expresión del amor, de la tolerancia. Pero si no hay intención de dialogar, entonces simplemente se trata de un contrapunto de argumentos, y mira lo que tú piensas y lo que yo pienso, y mira lo que dice la Biblia y esto y lo otro, y termina transformándose en una conversación bastante tóxica, de la cual yo he decidido no sumarme a esa conversación. Entonces eso apunta a otro elemento que creo que es común a todo este movimiento, que es la apertura al diálogo. La apertura al diálogo entre la gente de la misma confesión religiosa, la apertura al diálogo ecuménico también. La gente le tiene mucho miedo al término ecuménico, pero simplemente significa la tierra común. El oikumene, que sería la palabra que se está utilizando ahí, es una palabra que significa todas las tierras o las tierras que son en comunes, y entonces lo que se trabaja es sobre aquellas cosas sobre las que estamos de acuerdo. Para tratar lo que no estamos de acuerdo, ya tenemos cientos de años de experiencia en la iglesia. Sentarse a hablar de lo que estamos de acuerdo creo que es más productivo. Y también hay cierta apertura al diálogo interreligioso para poder establecer puentes de cooperación, sobre todo en una sociedad que está tan segmentada y que está tan violentada. El tender estos puentes de conversación, eso es tender puentes de paz, y eso finalmente tiene un resultado concreto en las sociedades, en donde ya no nos vemos como enemigos a los cuales hay que conquistar, sino que a pesar de que pudiéramos estar en desacuerdo en mil cosas, nos vemos como personas iguales en dignidad, en las cuales la una y la otra necesita apoyo para hacer cosas que tienen que ver con el bien de la comunidad en general, y que nos podemos tender la mano el uno al otro por el bien de la ciudad, el bien del país, el bien de las comunidades. Entonces por ahí va el asunto, pero te insisto, es difícil encasillarlo, es bien complejo. Hablabas hace unos minutos de el repensar algunas cuestiones, atento al contexto, a los idiomas originales, referente al texto bíblico, ¿no? Por supuesto. Y vos escribiste un libro que se llama Metáforas, y sos uno de los comunicadores en Latinoamérica que más, creo yo, profundamente bucea por las aguas de las parábolas de Jesús y las contextualiza y las explica de un modo muy claro y conciso. ¿Por qué metáforas? ¿Qué importancia tienen las metáforas? ¿Qué debemos considerar a la hora de leer las parábolas y las metáforas justamente de la Biblia y del Señor Jesús? Jesús es un genio del uso de las palabras y de las estrategias pedagógicas. Es genial. Jesús es capaz de hacer que aquel que se le vino en contra
confiese con su propia boca la respuesta que habría odiado confesar. Por ejemplo, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús respecto del tema de la vida eterna y de los mandamientos más importantes, y la pregunta viene de parte del experto de la ley y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús termina contando una historia sumamente subversiva para la época, una época en donde los samaritanos son odiados. Jesús termina contando una historia en la que el héroe de la historia es un samaritano. Y Jesús le pregunta entonces al experto de la ley y le dice, bueno, a ver, ¿quién obró como prójimo? Y la respuesta termina siendo, bueno, el samaritano. Aunque el escriba no dice el samaritano, evita la palabra y le da una vuelta y dice, bueno, el que obró misericordia, en el fondo es el samaritano. Y Jesús le dice, bueno, ve y haz lo mismo, o sea, sigue el ejemplo de ese que tú tanto odias, sigue ese ejemplo. Y eso es tremendamente escandaloso. Y Jesús le da esa vuelta y es capaz de hacerlo a través de las parábolas, además de otras enseñanzas. Pero las parábolas son muy especiales porque las parábolas de alguna manera comunican, de otra manera ocultan un poquito. La parábola es una invitación a pensar. No provee una respuesta fácil, sino que está invitando a la audiencia a pensar y a repensar desde ese lugar que Jesús los invita a imaginar. Es como volver a interpretar la vida a la luz de la historia que Jesús está contando. Y para hacerlo, entonces, utiliza estos símiles extendidos que terminan siendo metáforas para referirse al reino de los cielos, para referirse a la cualidad del perdón, de la administración de las riquezas, etcétera, etcétera. La metáfora tiene una característica muy especial, y es que nos obliga a nosotros a pensar en un nivel de pensamiento diferente. Me explico. Por ejemplo, si yo digo, le hablo a mi esposa y le digo, me robaste el corazón, eso, si yo lo interpreto de manera literal, es una cuestión absurda. Creo que nadie lo interpretaría de forma literal. Yo creo que si yo digo esa frase, nadie estaría pensando en una mujer con un cuchillo en la mano, abriéndome el pecho, sacándome el corazón, llevándoselo porque lo acaba de robar, y yo hablando, diciéndole, me robaste el corazón, que sería absurdo porque ya no tendría corazón que me permitiera bombear la sangre y estar vivo. Entonces, ahora, cuando yo digo eso, ¿es una mentira? No es una mentira. Es una verdad en un nivel distinto. Eso es cierto, pero en un nivel diferente al literal. Eso pasa con las metáforas. Alguien una vez dijo, cuando se te acaben las explicaciones lógicas, usa una metáfora para poder comunicar una idea. Y Jesús hace eso. Y siembra estos pensamientos en la cabeza de la gente, y al hacerlo los obliga a pensar en un nivel diferente. Y eso es fantástico, es genial, y creo que esa forma de hablar más poética, que algunos piensan de que hablar poéticamente es un desperdicio de tiempo, yo creo que no lo es. Creo que se pueden hablar cosas tremendamente profundas en un lenguaje más sencillo, un lenguaje que le deje dando vueltas cosas a la gente en la cabeza, un lenguaje que permita decir ciertas cosas que a lo mejor no pudieran decirse de manera directa a través de estas formas que son más, por así decirlo, artísticas. Uh-huh. ¿Okay? Y creo que ahí radica el valor de la metáfora, y Jesús la utiliza de una forma magistral en las parábolas. Usa metáforas, usa paradojas también, y eso siempre es una invitación a pensar. Y creo que esa es una de las cosas que la Iglesia no ha hecho muy bien en términos generales, invitar a la gente a pensar. No, más bien lo que nosotros como Iglesia le hemos dicho a la gente durante muchos años es qué pensar, y no invitarlos a pensar, porque la invitación a pensar es peligrosa, porque alguien puede pensar distinto, y si alguien piensa distinto, ¿cómo arreglo este tema? Jesús no tiene esos miedos. Jesús pregunta,
para saber lo que el otro piensa y los invita a pensar. Si nosotros lográramos rescatar eso en la iglesia, tendríamos, creo yo, iglesias más sanas, tendríamos experiencias religiosas más auténticas, porque las conclusiones no vendrían desde fuera, sino que de alguna manera eso mismo que está existiendo desde fuera nacería desde dentro como una conclusión de ese ejercicio de invitar a pensar. Me hace pensar justamente esto que decís de la fe auténtica, y una vez escuché un audio tuyo acerca de una charla que se había dado entre Eugene Peterson, que falleció hace poquitito, traductor de la Biblia, y Bono, cantante de YouTube, acerca de los salmos, en donde hablaban de lo honesto de los salmos y lo honesto de las canciones de la época. Vos has hablado también sobre algunos discos de la música que te han parecido honestos, y me hace pensar esa palabra en relación a la fe. ¿Cómo es vivir una fe honesta? ¿O cómo ser más honestos en la fe? ¿Y por qué te parece que no lo somos? Yo creo de que hemos construido una fe bastante hipócrita. Y lamento generalizar, pero se habla más fácil con generalizaciones, ¿cierto? Que hemos construido una fe hipócrita. ¿Por qué? Porque hemos diseñado espacios en donde es muy peligroso decir la verdad. Hemos diseñado espacios en donde es muy peligroso que alguien que a lo mejor está en funciones en una iglesia y que está en un serio problema, que puede ser un problema personal, puede ser un pecado, puede ser una tendencia, lo que sea, es muy complejo que esa persona tenga la libertad de, en un contexto de iglesia, decirlo, me pasa esto. El miedo es que la gente comience a verlo de una forma distinta. El miedo es que si estaba haciendo una función ya no pueda hacer esa función en la comunidad de fe. Entonces, todo esto hace que se matice la situación de una forma muy tóxica. No hablamos de lo que nos pasa. Cuando la gente, muchos cristianos preguntan al otro, hermano, ¿cómo estás? La respuesta de muchos es en victoria, o de gloria en gloria, o cosas así. Cuando en realidad esa misma persona a lo mejor está pasando por un periodo sumamente malo en su vida, está pasando por una depresión tal vez, tiene problemas en su casa, pero cuando nos juntamos, todos estamos bien. Todos decimos amén, todos nos vemos como las familias felices, como la vida resuelta, y creo que no se parece mucho al grupo de gente que Jesús reúne. Jesús reúne a personas que tienen la vida deshecha y que permanecen con su vida deshecha durante mucho tiempo porque hay una inmovilidad social, hay una inmovilidad religiosa que hace que alguien que está pasando por una situación difícil continúe en esa situación difícil por un tiempo indefinido. Eso tal vez en nuestras sociedades es una cuestión que puede durar mucho menos tiempo. Pero en ese tiempo, por ejemplo, una mujer que está en la prostitución, es muy difícil que en el corto plazo ella pueda dejar la prostitución porque se dedica a la prostitución por causas que están fundadas en el sistema, en cómo el sistema la ha relegado a la mujer y la ha hecho quedar sin la protección, entre comillas, la protección, el idioma es muy patriarcal, pero tiene que ver con la época, la protección de un varón. Y entonces, frente a esta encerrona que le hace la sociedad, la única alternativa que muchas de esas mujeres tienen es dedicarse a la prostitución. Entonces, difícilmente una mujer que está en esa situación va a dejar rápidamente de vivir así. Hoy día nosotros le diríamos, búscate un trabajo, ven acá, ven allá, esta es una mejor forma de vivir, etc. Pero eso es una cuestión muy moderna, no es del siglo I. Entonces, para nosotros la vida se resuelve fácil y tiene que mostrarse muy resuelta. Otra de las cosas que nos impide ser honestos es que cuando dudamos de algo no lo decimos. Pero cuando tú conversas con la gente en confianza y la gente baja la guardia un poco, comienza a decirte un montón de cosas de las cuales es capaz de dudar. Y que dudan de la Biblia, de Dios, de sus líderes, etcétera, etcétera. Y ese pensamiento ha estado ahí, latente en la vida de la persona durante años y nunca lo ha externado para hablárselo a alguien de ese contexto en el cual se está dudando. Estamos adictos a las certezas
y como estamos adictos a las certezas, todo se afirma y se promulga a través de versículos bíblicos que creemos entender, tenemos la idea de que los entendemos, y si para la otra persona no fue suficiente, le tiramos otro, y si no fue suficiente, entonces vamos a condenar la duda de la otra persona y le vamos a decir, no, mira, te falta orar, o estás bajo un ataque del demonio, o algo por el estilo. Entonces esa persona se va para su casa con la duda y además con el estigma de que o está bajo ataque del demonio o tiene falta de fe, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que la gente termine guardándose los pensamientos. Y eso hace que la fe no sea auténtica. Termina siendo una cuestión de imitación. Vivimos la fe de acuerdo a lo que vimos a otros que la vivieron. Entonces la gente llega a una iglesia y ve que todos levantan las manos y levantan las manos. No tiene idea por qué, no tiene idea del significado, nada, no se atreve a preguntarlo, simplemente imita lo que otros hacen. Creo que eso no es un ejemplo de fe auténtica. Y esa es la idea, que podamos ser más honestos con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con cómo vemos las cosas, porque finalmente todo eso lo estamos viviendo en nuestro ser interior. La diferencia es que simplemente no lo mostramos por distintas razones, pero al guardárnoslo fomentamos un sistema hipócrita, y es un sistema en el cual cualquier persona medianamente sana debiera poder decir, yo no quiero participar de un sistema así, yo ni siquiera quiero salirme del sistema, quiero que esto cambie por el bien de nosotros y por el bien de los que vendrán. Estamos hablando con César Soto, directamente desde Saltillo, México. Él es pastor, es teólogo, es escritor, es chileno, argentino, tiene una mezcla de nacionalidades en su interior y soy una cosa muy rara. Y se exterioriza cuando lo podemos escuchar. Estamos viviendo una época muy particular en el mes de diciembre, en donde la Navidad está a flor de piel, lo inminente de la Navidad, independientemente de las posturas que cada uno tenga respecto a eso, y que son muy variadas las posturas. Me parece un mensaje tremendamente esperanzador de al menos recordar que Jesús vino a la tierra. Eso ya es una buena noticia. Que al menos se hable de eso es una buena noticia. Vos tenés unos podcasts, ahora se dicen podcast, son audios, mensajes que hay, si lo decimos en castellano, en internet, están en Spotify, pueden buscar a César Soto en Spotify y escucharlo, sobre la Navidad y sobre el contexto en donde llega el Señor Jesús. Y hablas sobre José y sobre María. Me interesa la postura que tenés y si podés contarnos brevemente, sin alterar obviamente lo interesante que tiene el podcast. A los que nos están escuchando los invitamos a que accedan a los audios completos, pero contanos un poquitito por qué fueron José y María, qué tuvieron de especiales y qué nos pueden dejar de enseñanza a nosotros hoy dentro, porque viste que recordamos el pesebre y vemos al niño Jesús y hay varios personajes que lo rodean en la historia y me parece interesante lo que vos abordás. Bueno, mira, aquí yo veo que la cuestión se polariza. De repente un polo dice, bueno, no tuvieron nada de especiales, porque finalmente Dios es soberano y puede haber usado lo que fuera. Y hasta cierto punto hay razón, algo de razón hay ahí. Pero luego está el otro polo en donde estas figuras se terminan beatificando y terminan ocupando un lugar de dignidad bastante mayor a lo mejor que el que los escritores originales quisieron darle en el texto. Lo que yo propongo es encontrar, ya que nos hacemos llamar bíblicos, que yo tengo conflictos con la gente que dice que en realidad esto es bíblico o esto no es bíblico, porque la Biblia no se aplica como un manual de armado de muebles, que uno ve y dice ponga la pieza A sobre la pieza B y va a tener tal forma. No, uno toma la Biblia y tiene que interpretarla, y la interpretación a veces está condicionada a los contextos, etc. Entonces no es como un manual de instrucciones. Muchas veces nosotros hemos dicho precisamente que la Biblia es el manual de fe y conducta, pero creo que la palabra manual
le hace daño a la Biblia, porque la Biblia es un libro más dinámico que lo que pudiera ser un manual, que simplemente se toma y se siguen instrucciones y se obedece y se acabó. Bueno, volviendo al tema. Si vamos a ser bíblicos, debiéramos ir al texto y ver qué dice el texto de cada uno de ellos. Y es interesante porque en el libro de Mateo, por ejemplo, que va dirigido a una audiencia eminentemente judía, el personaje principal de todos estos relatos es José, no María. María aparece asociada con cierta importancia, pero el que se pone en mayor relevancia es José. Él es el que tiene los sueños, él es el que toma las decisiones, él es el que actúa con justicia, de una forma muy particular, porque actuar con justicia sería apegarse a la ley. Sin embargo, José, cuando quiere divorciarse de María en secreto, está yendo en contra de la ley, que apunta a que si esta mujer ha quedado embarazada y no es de aquella persona con la que está comprometida, lo que merece ella sería la muerte. Sin embargo, José decide actuar de otra forma, y el evangelista pone ahí de que lo hace porque era justo. Entonces aquí hay un nivel de justicia distinto, un nivel de justicia que está preocupado no de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley, y que es preservar, que es restaurar y que es amar. En el libro de Lucas ya se le da más importancia a María, y es María la que tiene la anunciación, es María la que responde con una canción, es María la que va donde su prima Elizabeth y se regocijan, es María la que termina teniendo un rol muy importante. Y creo que rescatar estos elementos que el texto nos brinda y darle la importancia adecuada es algo muy correcto. A veces lo que nosotros hacemos es que suprimimos ciertos personajes porque en otra tradición, en este caso, por ejemplo, el catolicismo, esos personajes han tenido una importancia mayor de la que nosotros creemos que debiera tener, y entonces la reacción es, de manera muy preventiva, ¿cierto?, quitarle toda importancia. Y es un extremo que no es bueno. Entonces, en estos podcasts lo que estamos haciendo, son un total de 4, hoy precisamente se lanzó el número 3. Estamos tratando de rescatar la importancia de estos personajes, de los contextos. Hoy hablamos mucho en el podcast de hoy sobre los contextos históricos, lo que ocurre ahí, que está ahí solapado porque nuestra mente occidental no alcanza a ver esos detalles, hay que investigarlos, y le da una altura muy interesante al texto bíblico. Por eso, a pesar de que la recomendación puede venir de muy cerca, sí, yo los recomiendo. Creo que al menos pueden ayudar a establecer la conversación, ¿ah? Que alguien diga, a ver, lo que escuché tal cosa, a ver, conversemos de esto. Ya, yo me conformo con que alguien haga eso. Si alguien dice, escuchemos esto y ¿qué piensas tú? Yo estoy en desacuerdo, pero ¿qué piensas tú? Yo ya me doy por pagado. De que al menos el audio que se está compartiendo sirva de punto de conversación, eso me parece que es un aporte. Grande, pequeño, ya cada cual lo decidirá, pero creo que es un aporte. Así que gracias por sacar en la conversación el tema de los podcasts, que se llama Sobrevivir con Fe. Ese es el título que tiene. Así lo pueden encontrar más fácil en Spotify o en cualquier otra plataforma. ¿A qué sobrevivimos con fe, César? Buena esa pregunta. Sobrevivimos a nuestras crisis de fe. Ahí tenemos crisis y creo que si al final de esas crisis podemos tener todavía fe, a eso apunta el sobrevivir con fe. Es ambivalente la expresión sobrevivir con fe. Algunos pueden pensar de que sobrevivir usando la fe. Pero en el caso que yo lo expongo, y creo que termina siendo más evidente cuando la gente escucha los podcasts, tiene que ver con, y después de la duda, y después de preguntarnos esto, y después de aquí y allá, y después de la decepción, y después de etcétera, 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 ¿nos queda fe? Yo digo sí, nos queda fe. Y nos queda una fe auténtica, nos queda una fe sencilla. Por eso el programa se llama Sobrevivir con Fe. O sea, a pesar de todas las crisis,
nos queda fe y creemos que es una fe limpia, es una fe simple y una fe que vale la pena compartir con otros. ¿Cómo ves la evolución? Esto quizás es una pregunta amplia, pero apelo a tu poder de respuestas para... Mi poder... Y para contarnos cómo ves la evolución de aquí a algunos años de lo que es la iglesia, este gran colectivo amplísimo e inmenso que conformamos todos, frente a realidades en Latinoamérica bastante novedosas que han tomado forma a lo largo de las décadas y que hoy se ven bastante tangibles. ¿Cómo nos ves dentro de 10 o 15 años? ¿Cuál te parece que es el rol principal de la iglesia? Que siempre es, obviamente, predicar el evangelio y compartir a Jesús, pero ¿de qué modo? Abocado a qué tipo de estrategias, si se quiere usar la palabra. ¿Cómo ves el panorama? Está complicada tu pregunta, ¿eh? ¿Viste? A ver... Pero es de noche, tenemos tiempo para pensarlo. Oye, mira, a ver... veo varias cosas. Una de ellas es que veo un gran éxodo de personas de las mega iglesias. Creo que a nivel de mega iglesias se vienen éxodos grandes de gente que se crió en ese contexto y que a través de algún tipo de estudio o a través de algún otro tipo de influencia se dio cuenta que no puede sobrevivir su fe en ese lugar. Entonces veo un gran éxodo de gente así. Creo que en algunos países, hoy en Latinoamérica ya se está viendo eso. Yo lo vi en Guatemala. Hay niños que se criaron en mega iglesias y que llegaron a grandes y se dieron cuenta de que ese no era su espacio. Y están saliendo. Hijos de personas, entre comillas, importantes de la iglesia. Veo que la iglesia va a experimentar una polarización frente a temas que tienen que ver con la bioética y con las realidades sociales. Algunos van a decidir, los menos, dialogar con la cultura y otros van a enfrascarse en nuevas formulaciones de fundamentalismo, en donde se va a cerrar mucho el diálogo y la iglesia, al verse amenazada por ciertas situaciones sociales, se va a cerrar y va a tener esta actitud proteccionista. Eso va a originar de que haya menos diálogo y de alguna manera la iglesia puede llegar a perder la influencia que hasta ahora algunos países han logrado. Como por ejemplo en Chile, la iglesia evangélica tiene cierta influencia. Veo también de que la iglesia cada vez más va a migrar hacia lo político, pero con un sentido teocrático, hacia lo político con el afán de como que establecer el reino de Dios a través de buenos gobernantes que en muchos casos puede que lleguen intentando llevar principios más generales como la justicia, la equidad, etc. Y en otros casos, tal vez de una forma más, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito más legalista o un poquito más con una agenda más evangélica, en el sentido de casi a llevar principios de la iglesia a la sociedad. Pienso en Brasil. Lo cual puede ser un caso como ese. Habrá que ver cómo se va evolucionando eso en el ambiente político, pero en primera instancia se ve parecido. Entonces estoy viendo ese tipo de cuestiones, pero también estoy viendo de que algunos van a redescubrir la simpleza de la iglesia como fue en un principio. La simpleza de juntarse en casas, la simpleza de partir el pan, no en un ritual como lo hemos hecho nosotros desde la religión, sino el partir el pan, el que como todos los días con el que está al lado mío, con mi prójimo. Y en ese acto reconocer que Cristo está presente. Creo que también va a pasar eso. Pero lo que yo sugeriría para poder hacer estos ejercicios es tal vez estudiar un poquito de la historia de la iglesia en los últimos 500 años y darnos cuenta de que
estas ondas de cambio, de expansiones y contracciones, son muy propias de la forma en que los seres humanos vivimos y enfrentamos la realidad religiosa. Así que yo no soy profeta ni mucho menos, pero creo que así van a ir comportándose ciertos grupos. Ahora, todo lo de la red social va a originar que pensamientos que han sido marginales dentro del pensamiento cristiano adquieran más fuerza o más visibilización, porque la red social es capaz de conectar gente de distintos lugares y hacer que algo que a lo mejor alguien pensaba por ahí, ¿cierto?, y que nunca lo externó, se da cuenta que en las redes sociales se encuentra con otra persona que está a miles de kilómetros, que piensa lo mismo, y se encuentra con otro que está a otros tantos miles de kilómetros y piensan lo mismo, y ya el grupo se visibiliza. Lo cual yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay algunos pensamientos que de repente pueden ser un poquito tóxicos y que no es tan bueno que sean tan visibles. Pero bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo y tenemos que adaptarnos a estas nuevas dinámicas, a estas nuevas relaciones, y sentarnos un día, y eso es un ejercicio que le recomiendo a todo el mundo. Siéntense un día a pensar en la iglesia, y no vayan a pensar en la iglesia a nivel latinoamericano o nacional, piensen a nivel muy local. ¿Cómo es que la iglesia es relevante hoy? ¿Cómo es que la iglesia puede serlo más? ¿Cómo es que la iglesia puede dar una palabra de aliento, de esperanza a las contingencias que hoy vive la sociedad? ¿Cómo es que nuestro mensaje puede volver a ser buenas noticias? Creo que en muchos lugares la gente lo que menos escucha de voz de los cristianos es una buena noticia. Escucha más condena, escucha más represión que una buena noticia, y creo que eso sería bueno rescatarlo. Si rescatamos eso tan simple, tal vez el futuro sea distinto, sea más prometedor. Para cerrar, y agradeciéndote inmensamente la generosidad que has tenido con nosotros, César, con Mar del Plata, con Cruza Palabras en esta noche. La semana pasada hablamos con Santiago Benavides, desde Medellín, Colombia, cantante, compositor, y en una de sus canciones, que se llama Dios también, habla de un Dios cercano, de un Dios que también tuvo hijos descarriados, también sufrió, también aquí en la tierra, en la persona de Jesús, lloró. Y Santiago reflexionaba sobre que quizás en nuestros cultos decimos muchas veces cuántos tienen un Dios poderoso, y todos decimos amén efusivamente, pero nadie pregunta cuántos tienen un Dios que llora. A ninguno se nos ocurriría decir algo así. Uh-huh. Sin embargo, nos plantea esa pregunta, esa reflexión a un Dios cercano que está más cerca de lo que nosotros pensamos y en donde nosotros menos pensamos quizás. Te pido una última reflexión para quizás gente que nos esté escuchando que se siente lejos de Dios hoy, que no lo ha podido encontrar pese a los intentos nobles y sinceros, pero que siente que no lo ha podido hallar y que está lejos. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo poder relacionarnos con Él desde, como decíamos hace unos minutos, desde nuestras dudas, desde nuestras tristezas, nuestras contradicciones? Quizás estemos lejos de Dios y no sepamos cómo acercarnos. ¿Cómo se da ese proceso del modo más simple posible? Creo que cuando hablamos acerca de la lejanía de Dios, hablamos en términos bastante metafísicos. Dios no está lejos, Dios está cerca. Dios está en todo lugar. La comunión es la que a veces nos falla, ¿cierto? Pero Él siempre está ahí, y siempre está siendo paciente para que podamos verlo en lugares comunes. A veces creo que en ese sentido la Iglesia ha fallado al intentar mostrarse como la mediadora de Dios, y de la revelación y de todo. Y entonces cada vez que la gente piensa en Dios, piensa en la Iglesia, y cada vez que piensa en la Iglesia le es imposible no darse cuenta de un montón de cosas con las cuales no está de acuerdo. Pero Dios está ahí, mucho más cercano. Dios está ahí a la distancia de cerrar los ojos tal vez, o al contrario, de abrirlos. Está en el sufrimiento, está
en los momentos de alegría y está en los momentos más tristes. Dios es mucho más sencillo que los rituales con los que nosotros lo hemos querido encerrar. Dios se puede presentar a nosotros de la forma más común que nos imaginamos. En el Nuevo Testamento fue confundido en el momento de la resurrección, fue confundido con el jardinero. Cuando los dos que iban camino de Emaús se les cruzó esta persona, fue confundido con uno de los tantos peregrinos que iba a otro lugar. Y Él está en lugares simples, sencillos, y está esperando que podamos, a lo mejor, bajar nuestra expectativa y darnos cuenta de que en eso simple Él está ahí. Me recuerdo cuando Elías sale huyendo y está escondido en una cueva y pasan muchas cosas fuera de la cueva. Pasa fuego, viento, terremoto y todo muy espectacular. En ninguno de esos elementos estaba Dios. ¿Significa que Dios no podía estar en esos elementos? No, significa simplemente que en ese momento no estaba en esos elementos. Pero aparece un silbo apacible y en ese silbo apacible estaba Dios. Creo que a veces lo que nosotros andamos buscando son esas expectativas y tenemos prejuicios de cómo Dios se nos va a mostrar. Y por lo tanto, cuando se nos muestra y no lo esperamos así, no lo reconocemos. Pasa con Jesús, que el mundo está esperando un tipo distinto de Mesías y llega un Mesías totalmente contrario a lo que piensa. Y entonces no es reconocido como tal por la gran mayoría, porque es distinto a lo que piensa. Tal vez a Jesús lo podemos ver en la mirada de alguien en la calle o en la mirada de nuestros hijos. Tal vez a Jesús lo podemos ver cuando nos miramos al espejo y nos damos cuenta de que si hay alguien que nos entiende en el mundo entero, en el universo entero, es precisamente Dios. Y que no le molestan nuestros problemas. Él quiere ser parte y ayudarnos a salir de esas situaciones. No importa si son dudas, no importa si son crisis de fe, no importa si es depresión, que es una de las palabras prohibidas en la iglesia hoy. La gente no puede estar pasando lo pésimo, pero jamás va a decir tengo depresión, porque es como admitir una derrota. Pero a lo mejor incluso en ese momento Dios está cercano. Creo que nos falta abrir los ojos. Hay una canción que se ha cantado durante muchos años en la iglesia que dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, quiero verte. Y en realidad lo que a veces queremos ver son las manifestaciones de Dios grandes y portentosas, y no queremos ver a Dios en lo simple, en lo sencillo, en la vida, en la creación, en salir a caminar un día por el parque y darnos cuenta de que cuando respiramos, ese acto de respirar es tan espiritual porque respiramos un intangible que es el aire, y ese intangible se mezcla con las expresiones que están en la Biblia, que hablan del espíritu, donde precisamente dicen que es aire. El ruaj o el neuma, en hebreo o en griego, son eso, es aire. Y si lo vemos de esa forma y vemos de que todo lo que está a nuestro alrededor es un regalo de Dios, entonces cada vez que respiro hondo y mis pulmones se llenan, de alguna manera me lleno de Dios. Son formas en las cuales a veces no hemos explorado la comunión con Dios, pero creo que en lo simple es en donde tenemos las experiencias más significativas con Dios. César, te quiero agradecer muchísimo la predisposición y la claridad, la honestidad y la profundidad también de las respuestas que nos has brindado en esta noche. Muchas gracias por haberte dispuesto a comunicarte y a tener esta entrevista con nosotros desde tu México. Y desde nuestra gracias a ustedes. Gracias a ustedes por creer de que de alguna manera hablar conmigo puede significar algo de valor. De verdad, muchas gracias a ustedes. La disponibilidad siempre va a estar. Así que felicitaciones por el programa, sigan adelante. Hay un montón de gente digna de poder compartir algo con la audiencia, y espero que cada puerta que toquen para
entrevistar a alguien sea una puerta abierta. Muchas gracias. ¿Y cómo te pueden encontrar los oyentes en las redes sociales y en este mundo virtual que nos acerca tanto hoy por hoy? Mi nombre es bastante sencillo. Pueden escribir César Soto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también. Usualmente yo uso como un discriminante donde ya es más fácil encontrarme, y es escribir la arroba César Soto y la V corta o V. Entonces se lee César Sotov, así todo junto, arroba César Sotov, y ahí es más fácil encontrarme bueno, no tengo Snapchat, pero sí, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo YouTube, tengo Facebook. Y estás en Spotify también. Estoy en Spotify, o a veces la gente no quiere descargar las cosas de Spotify o descargar otra aplicación para eso, pero muchos teléfonos se les puede descargar una aplicación que busca podcast de todas partes y los puedes tener ahí. Entonces sí, puede ser Spotify, iTunes, iVoox. Ahí estamos poniendo el material semana a semana. Estoy tratando de ser constante en eso para que semana a semana haya un material en donde conversemos. En este caso estamos hablando de Navidad, pero hemos hablado de otros temas, así que y creo que está bueno, se está poniendo interesante. Sí, muy. Yo lo voy siguiendo y es más que interesante y recomendable para todos los oyentes. Muy buenas noches, César, y muchas gracias por haber hablado con Cruzapalabras. Que Dios te bendiga, Martín. Un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a todos los que pudieron escuchar esta entrevista. La fe histórica, la experiencia presente, las palabras de ayer nos legaron el destino que hoy escribimos. Cruzapalabras, radio con significado. Es importante pensar y haber pensado el rol de cada uno dentro de esta gran comunidad de fe que es la Iglesia, y cómo nos depara este presente y este futuro en el accionar propio, en las cosas que vamos a hacer, que vamos a decir, que vamos a representar ante todo el mundo, ante todas las personas que nos rodean, ante nuestro propio contexto. Creo que la entrevista de hoy nos ha servido para pensar mucho en eso, entre otras cosas, y es el deseo de todos los que hacemos Cruzapalabras que hayas podido compartir con nosotros este espacio y que te haya hecho reflexionar, considerar algunas cuestiones para que, coincidiendo o no, puedas ejercitar este gran hábito que Dios nos ha dado de poder pensar juntos para poder crecer también y para poder ser enriquecidos y valorar mucho más al otro. Esa es una de las reflexiones que me gustaría dejarte en esta noche. Valorar al otro independientemente de sus ideas, valorarlo como alguien igual a nosotros, alguien que Dios creó, alguien que Dios valora, alguien que Dios amó, alguien por el cual Dios murió, como murió por cada uno de nosotros, a quien debemos amar, respetar y fomentar entre todos, entre esta comunidad que formamos nosotros los que hacemos la Iglesia, los que somos la Iglesia de Cristo, esta comunidad de amor que tiende una mano al que más lo necesita. Y el que más lo necesita puedo ser yo, podés ser vos, puede ser cualquiera de nosotros, y es bueno siempre contar con hermanos que vayan pensando junto con nosotros también esta gran realidad que afronta la Iglesia y todo lo que nos va deparando el futuro. Nos encontramos justamente hablando de futuro dentro de 7 días en un nuevo Cruzapalabras. Mi nombre es Martín Enrico, un gusto haber compartido con vos estos 60 minutos de radio, este espacio en donde jugamos con las palabras en la voz amiga en la 106.9. Sofi Ríos me acompañó en la operación técnica. Te digo, hasta el próximo viernes a las 23 en un nuevo Cruzapalabras. Quédate con la radio, quédate con la mejor música de la voz amiga y nos reencontramos. Búscanos en Facebook como Cruzapalabras y podés reencontrarte con esta entrevista y con otras que hemos hecho a lo largo del ciclo para poder pensar juntos también. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por habernos permitido entrar a tu lugar de trabajo, a tu lugar de descanso. Gracias por poder
compartir con nosotros este espacio de radio. Te invitamos, si querés encontrarte con Jesús, si necesitas una mano extendida, alguien que te ayude en los momentos difíciles que estás pasando, a que te acerques a Colón 4235, Avenida Colón 4235. Allí hay alguien que te espera y ese alguien se llama Jesús, Jesucristo de Nazaret, que está vivo, que en pleno siglo XXI sigue cambiando y transformando vidas, abrazando y sosteniendo al que más lo necesita. Sábado a las 20 horas podés acercarte. Si estás en un rango de juventud de 0 a 99 años, podés acercarte y hay una reunión de jóvenes muy especial el sábado a las 20 horas en Colón 4235 y si no el domingo a las 10 de la mañana o a las 19:30 horas, allí también se abren las puertas, Colón 4235, hay un grupo de personas que pueden darte un abrazo y hablarte y comunicarte acerca de Jesús, de el Dios hecho hombre, de Dios acercándose a nosotros y transformando nuestras vidas y dándonos un propósito, un sentido, dándonos paz, dándonos el amor que no podemos encontrar en ningún otro lugar, solamente en Él, porque por Él fuimos creados. Te decimos buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Cruzapalabras. Hasta el viernes. Cuando la radio se transforma en esperanza, una voz nos invita a creer. Y un sonido del cielo nos dice que no estamos solos. 106.9. La voz amiga. 106.9. La voz amiga. Una voz de esperanza.